la cámara de mi equipo no, pues no se ve muy bien, se ve como borrosa, entonces la trabajo así, pero igual acá estamos. Yo voy a intentar proyectar entonces la presentación desde acá. Mi nombre es entonces Luz Amparo Montoya Rabe. Yo hago parte de la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz del área metropolitana. Es una subdirección relativamente nueva comparada pues con el resto de las subdirecciones de nuestra entidad y venimos pues acompañando, como decía Carlos, a las administraciones y a la sociedad civil como en este tema de niños, niñas y adolescentes, en particular el tema EXNA, pero todos, también muchos otros temas de convivencia. Entonces, vamos a intentar proyectar. Yo igual se la envié a Carlos porque a veces suele pasar que que no es tan fácil proyectarla cuando no es uno quien organiza la reunión, cuando uno no es el organizador. Entonces, vamos a ver, vamos a intentarlo, si me da. Espero que esté muy bien. Pues me parece excelente esta oportunidad, el compromiso de los padres de estar acá. Y no sé, quiero que me digan si me escuchan bien. Sí, Luz Amparo, te escuchamos bien. Muchas Sí. gracias. Perfecto, perfecto. Luz Amparo, lo que no veo es tu presentación. ¿Me la enviaste por correo? Carlos, la acabé de enviar a tu WhatsApp. ¿Te la envío al Perfecto. correo? No, yo creo que por aquí la puedo descargar. Así que vaya intentando y si no, de todas maneras yo la Listo. descargo para... No me ha, sí, no me ha permitido, entonces para que miremos a ver si tú me Claro que ayudas. sí, claro que sí. Ya lo voy a descargar por WhatsApp web. Permítanme un Bueno, momento. y yo quiero saber cómo los papás que están en este encuentro, si son de diferentes grados o si es un grado específico. Aquí hay de todos los grados, desde transición a 11. Pues no he revisado con detalle quiénes están conectados en este momento, pero la invitación es de transición a 11. Ah, ok. Muy importante también eso. Ujú. Bueno, perfecto. Voy a compartir pantalla entonces, Listo. que ya descargué la presentación. Se puede ver, ¿cierto, papás? Sí, Listo. pues yo la veo. ¿Los Sí, papás también la ven? Yo entonces te voy a ayudar pasando la Eso. diapositiva, ¿listo? Yo te voy pidiendo el favor que me la vayas pasando. Entonces, listo, Claro. como les dije, la subdirección es de Seguridad, Convivencia y Paz. Eh, Nosotros estamos, les voy a presentar como un poco solamente como el marco de dónde venimos. Dale a la siguiente, Carlos, por favor. Bueno, entonces nuestro marco normativo está desde la Constitución Política y nos habla pues como que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento y partiendo de ahí, y también el Código de Policía nos da como área metropolitana luego como la potestad de trabajar diferentes temas de manera articulada y por eso en el 2016 se da un acuerdo metropolitano que dice que la seguridad, la convivencia y la paz es un hecho metropolitano. En palabras castizas es que la seguridad, la convivencia y la paz también son temas que le competen y que le interesan a todos los municipios del área metropolitana, porque el área metropolitana pues es autoridad ambiental y autoridad en movilidad, pero se dieron cuenta o nos dimos cuenta de que no solamente, digamos, la infraestructura como tal es algo que nos convoca, es algo que nos une, no solamente el río, no solamente el medio ambiente.
nos une la seguridad, la convivencia y la paz. Dale, por favor, Carlos. Y muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, EXNA. Aquí quiero consultar cuántos de los papás que tenemos, bueno, no sé si todos pueden responder, pero habían escuchado esta palabra, EXNA. No, yo no la había escuchado. Bueno, mi mamá no la había escuchado y pues seguramente muchos no la habían escuchado, ¿cierto? Muchos y muchas no tenían idea que esta sigla existía, pero sí sabían que hay un flagelo que se llama explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto es la utilización sexual de los niños, de las niñas y adolescentes para una obtención de ganancias sexuales, económicas, políticas, y es fruto del aprovechamiento, ¿cierto? De una posición de aprovechamiento de alguien que tiene poder sobre alguien que es vulnerable. Entonces, en este caso, son adultos, son personas que tienen una posición de poder frente a menores, niños, niñas y adolescentes. Es un delito que cosifica, que vuelve una mercancía a nuestros niños y a nuestras niñas, que vulnera entonces por ende sus derechos, su dignidad. Dale, Carlos. Hay un grupo de investigación en la Universidad de Medellín que se llama EXNA, que se llama GIDI. GIDI es el grupo de investigación que pertenece a la Universidad de Medellín. La Universidad de Antioquia, tiene un grupo de investigación, pero también tiene una mesa de erradicación de la EXNA hace ya 10 años. Este año cumplen 10 años, o cumplieron ya. Esta mesa, entonces, tiene un grupo de chicos y de chicas que iniciaron precisamente por un proceso donde la Universidad de Antioquia trabajó con ellos y continuaron en un grupo de investigación y ahora son parte pues de la universidad como tal. Y ellos han dado también una denominación a este flagelo y dicen que es una problemática donde se irrespeta el cuerpo, las emociones, la dignidad de las personas y les afecta física y psicológicamente. Obviamente, restan esa culpabilidad a las víctimas, le quitan, porque muchas veces la hacen culpables a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿cierto? De que sean quienes permitan que se les explote y ahora en las modalidades nos vamos a dar cuenta porque incluso algunos de los adultos caemos en el error de señalarlos a ellos. ¿Y por qué se habla de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y no de prostitución infantil? Yo quiero que si hoy nos vamos de este espacio cambiando y sacando de nuestro vocabulario esa explotación infantil, vamos a irnos ganando, porque no es explotación, porque no es prostitución. Ningún niño, niña, adolescente puede prostituirse, porque la prostitución es un ejercicio voluntario que ejercen personas adultas, mayores de edad. Por lo tanto, si un niño, una niña o adolescente está en calidad de prostitución o lo vemos ejerciendo esto, está siendo explotado por una persona que seguramente está atrás de él o de ella. Dale, Carlos. Yo quiero que en la medida en que vamos conversando, si los papás, mamás tienen alguna pregunta, lo pueden ir haciendo porque de pronto al final se les olvida. Entonces, en Colombia, la EXNA es tipificada como un delito en el Código Penal. Hay varios artículos de la Ley 599 que nos enmarcan
la inducción a la prostitución, por ejemplo. Sin embargo, todavía el Código Penal está atrasado en esto de no tipificar la prostitución infantil, sino la explotación. Vemos que el artículo 213 habla todavía de la inducción a la prostitución. Proxenetismo con menores de edad, o sea, utilizan, explotan a menores de edad para ser explotados sexualmente. Constreñimiento a la prostitución, constreñimiento a la prostitución de menores, demanda de explotación sexual comercial, por ejemplo, la pornografía infantil. Entonces es una demanda de explotación porque entonces hay personas que compran este tipo de productos y otras personas entonces se dedican a esto. Y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecerlo. Entonces esta pornografía que se mueve por medios y por redes, que está por todas partes y que es muy invisible, pero está en todos lados. Dale, Carla. Bueno, no, es adelante. Otra. La siguiente, Carlos, es. Entonces, vamos a hablar de las modalidades. La EXNA, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, tiene 6 modalidades. Me quitaste la primera, Carlos. La primera modalidad es la utilización de niños, niñas, adolescentes en pornografía, ¿cierto? Entonces incluye la producción de material, la promoción, la difusión y la comercialización. Divulgación, intercambio de todo este material audiovisual o físico, ya sean fotos, ya sean videos, ya sean incluso niños y niñas que son engañados por redes para que entreguen material sin saberlo. Primero a veces lo hacen de una manera engañosa, a veces luego lo que hacen es presionarlos y chantajearlos para no revelar las fotos que de pronto ellos ya han permitido o los videos que ya han entregado a estas personas que los engañan. Entonces, así también como esto se tipifica pornografía, la exhibición o los espectáculos, ¿cierto? Donde se involucren niños, niñas y adolescentes. Esta se tipifica como pornografía infantil, pero no, digamos que no es normal, o lo normal no es que se llame de esa manera, sino que se llame explotación infantil. Y algunas formas que han salido, que han, digamos, emergido, modalidades nuevas, son el grooming, el sexting y la sextorsión, o sea, lo que yo les hablaba precisamente de esas nuevas modalidades a través de las redes. A través de las redes extorsionan, a través de las redes atraen a los chicos, les invitan a entregar a cambio de no sé, de celulares, de zapatos, del último celular, los engañan por los videojuegos. A través de los videojuegos hay videojuegos donde los chicos se pueden conectar con gente de todo el mundo, y en esas redes también hay personas que consumen, por ejemplo, pornografía infantil y están a la cacería pues de nuestros chicos y nuestras chicas. La segunda, Carlos, dale por favor. La segunda entonces es la trata con fines de explotación sexual. Creo que todos de pronto sí en las noticias nos hemos escuchado o hemos visto películas donde se habla de trata de blancas. Resulta que esta es una forma de trata también, ¿cierto? Es captar chicos y chicas para luego transportarlos o trasladarlos a otros lugares, pero no necesariamente solamente fuera del país. También se hace a través del mismo país, o sea, de forma nacional, incluso dentro de nuestro mismo departamento y nuestra área metropolitana. Ahí quiero detenerme para contarles que, por ejemplo, cuando en el año 2019, el año pasado, nos encontramos con este flagelo, nos sentamos con la mesa de Medellín y encontramos de que era necesario investigar un poco más a fondo cómo se movía y cómo se desarrollaba la EXNA
en el área metropolitana. Y se encuentra, por ejemplo, que al norte de la ciudad hay unos municipios que son de recreación, ¿cierto? Espacios de recreación. Girardota, Barbosa, por ejemplo, que tienen fincas de recreación. Y estos espacios son utilizados para estos fines de explotación sexual. Y esa trata también se ve y también se da al interior de nuestros municipios, porque traen niñas y niños de otros municipios, por ejemplo los del sur, y los traen al norte para estas fiestas, para alquilan estas fincas y hacen fiestas. Y yo creo que alguno de pronto vio en las noticias el año pasado o antepasado, en varias fincas del norte del Valle de Aburrá, hicieron allanamientos y encontraron allí menores de edad. Eso, por ejemplo, es trata con fines de explotación sexual. Obviamente también se da a nivel transnacional y a nivel nacional. También se los pueden llevar o se las pueden llevar a otros lugares. El tercero es en el contexto de viajes y turismo. Entonces, este también es cuando se promueven actividades turísticas utilizando, y acá, por ejemplo, hay redes internacionales donde atraen a los turistas internacionales y en el paquete se incluye las niñas y niños, se incluyen como parte del paquete turístico, que pueden llegar y pueden comprar virginidades, por ejemplo, comprar niñas que sean vírgenes, involucran todo tipo de servicio. Entonces les venden un paquete completo, el alojamiento, el transporte, el acompañamiento de niñas y niños a través de los espacios que ellos vayan a visitar, ya sea incluso clubes nocturnos, y esto por ejemplo lo veíamos mucho en el Lleras en Medellín, donde la explotación sexual de niños y niñas es permanente. Allí entonces en o bajo esta modalidad se conoce como el turismo sexual infantil. Se conoce como el turismo sexual infantil y el turismo sexual de menores. Así lo conocen o así lo venden. Dale por favor, Carlos, a la siguiente. Bueno. El cuarto es la utilización por grupos armados y con fines de explotación sexual. Para nadie es un secreto que a través de la historia, los diferentes grupos armados y grupos al margen de la ley han utilizado los cuerpos, sobre todo de las niñas, como un instrumento, como un trofeo, y también como una forma ahora de prostituir o de aprovechar, de explotar, perdón, los cuerpos de los menores, aprovechando precisamente esa posición de poder, porque son quienes, entre comillas, pues tienen cierto poder en los territorios, pero además entonces inducen al consumo de drogas, ¿cierto? Aprovechan el constreñimiento, es como obligan de alguna manera directa o indirectamente, a algunos los engañan y empiezan a dar dinero, los empiezan a inducir al consumo, y luego cuando ya los chicos son consumidores, pues entonces para ellos es mucho más difícil salirse de las manos de estos grupos y terminan siendo explotados por ellos y terminan siendo aprovechados, usufructuando un recurso económico por medio de los cuerpos, de la explotación sexual de los niños y niñas. La explotación sexual abierta es una de las que más hay, las que más se ve, ahorita vamos a verlo, y aplica tanto para la utilización sexual de las niñas, niños y adolescentes en la vía pública como en lugares privados. Y en la vía pública se hace de una manera muy normal y para muchas personas pasa desapercibido, pero resulta de que no es tan desapercibido. Y ahorita entonces, como acá hay papás, hay mamás, vamos a nombrar algunos tips y algunas formas de identificar esas cosas cotidianas que nos deben alertar frente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo,
En alguno de los municipios, en el diagnóstico que construimos, nos enteramos y las mismas personas decían, ve, sí, es que en tal parque se mantienen, por ejemplo, señores pensionados y casualmente, y bueno, extrañamente, ahí se mantienen muchos niños y niñas. O sea, ahí van, conversan con ellos, permanentemente, ahí hay niños y hay niñas. Y no es tan normal que en un lugar que es frecuentado solamente por personas adultas, que en su mayoría son pensionados, hayan niños y hayan niñas ahí permanentemente. O que los niños y las niñas, por ejemplo, ahí vendan confites, vendan cigarrillos. Esa es una forma de explotación abierta. Esa es una manera también, papás y mamás, de identificar que en ese lugar existe algo extraño. La demanda suele ocurrir en las calles, a través de las redes sociales, de manera directa o de manera indirecta. ¿Por qué de manera indirecta? Hay incluso algunos códigos que se manejan entre ellos y que pasan desapercibidos, pero también se puede ocurre mucho en los contextos de corredores carreteables, o sea, a través de las autopistas. Acá en la autopista norte hay un sector por la bomba de Zamora. Eso es un sector donde es frecuente y donde es de manera muy recurrente. Discúlpenme un momento. Y es de manera muy recurrente ver transitar, moverse por cierto sector de la autopista, niños, niñas y adolescentes. Y en este caso particular del norte que les cito, ese lugar es muy transitado por niños, niñas y adolescentes de la comunidad LGTBI. Entonces ahí es, por ejemplo, en uno de los errores que caemos, como son de esta comunidad y como ha sido, digamos que históricamente común que este tipo de comunidad sea expuesta a la explotación sexual, entonces para nosotros es normal, así por ahí se paran ellas o ellos, pero no es normal, además son niños, independiente de su orientación sexual, son niños y niñas, y eso es explotación sexual, y es abierta, y está a la vista de todos y de todas. Y de pronto en la medida en que yo les vaya contando esto, quisiera que vayan haciendo como una retrospectiva como de en su territorio, allá en Envigado, donde de pronto ustedes han visto este tipo de cosas, movimientos extraños, cosas que no son tan normales o que de pronto al conocer ya todo esto, para ustedes no van a ser tan normal. Dale, Carlos, por favor. Y la sexta son las uniones precoces, serviles o forzosas. Estas uniones, aunque creamos que no se dan y se dan mucho, mucho en el contexto rural. O sea, en el contexto rural es normal, entre comillas, que existan uniones maritales con adultos por parte de niños y niñas, que son, entre comillas, vendidos, ofrecidos de una manera voluntaria la mayoría de veces por padres o madres en situación de pronto de vulnerabilidad económica. Entonces ofrecen a sus hijos o a sus hijas al señor de la tienda, al señor que tiene recursos económicos en el pueblo. ¿Para qué? Para que les dé comida, para que les pague el arriendo, o al dueño de la casa o al dueño de la finca. No estoy diciendo que no se da en zonas urbanas, también se da, ¿cierto? Esto puede ser pagado, como les digo, en dinero, en especie, y las familias, en su mayoría de veces, son quienes ofrecen sus niños y sus niñas para este tipo de uniones. Entonces, no es normal entonces que veamos que al servicio de pronto de una finca, siempre al servicio de pronto del dueño está trabajando es una niña, o incluso son las hijas de los capataces o de las personas que cuidan las fincas, pero se da, y se da mucho, y vuelvo y lo repito,
en el contexto rural. Dale, Carlos. Si tienen alguna duda, pueden ir levantando la manito y vamos pues resolviendo. Entonces aquí vamos a ver algunas pautas, para sospechar si se está dando esta explotación. Y son, como les decía ahora, adultos en interacción con niños, niñas y adolescentes consumiendo sustancias psicoactivas. Cuando un niño o una niña cae en las drogas, es muy probable y es muy fácil que sea vulnerable, y sobre todo para esos adultos. ¿Por qué? Porque como es consumidor, entonces se aprovechan de eso y los inducen a vender sus cuerpos. ¿Para qué? Para que puedan conseguir con qué consumir. Entonces, esa es una manera de sospechar que ahí hay cierto tipo de explotación. Los niños y las niñas, Carlos, si de pronto hay manitos levantadas, tú me dices porque yo no alcanzo a verlas. Asumen roles parentales y están en explotación laboral o en situación de calle, o sea, asumen roles de los padres, asumen roles de adultos. Los padres, los chicos, empezamos a ver que los chicos o algunos chicos, y bueno, yo estoy hablando en caso de que ustedes vean que esto sucede con otros niños y otras niñas, porque esto es un asunto de corresponsabilidad. Al final vamos a ver algunas líneas de atención donde se puede denunciar y donde se puede llamar. No necesariamente, y ojalá no les ocurra con sus chicos, pero por favor, papás, si esto lo ven, si esto lo ven que está sucediendo con otros chicos, así no sean sus hijos, por favor denuncien, porque esto es un asunto que nos compete a todos y a todas. Entonces, esos niños que están en explotación laboral o en situación de calle, también entonces deben ser denunciados. Entonces, acá voy a hablar de algo que sucede mucho en las instituciones educativas. Y acá, Carlos, creo que entonces los docentes también juegan un papel o jugamos un papel muy importante cuando podamos ver o identificar que estén sucediendo este tipo de cosas. Cuando los chicos comienzan a tener elementos de alto valor comercial sin aparente explicación. Entonces, papás, si sus niños y sus niñas y sus chicos, sus adolescentes y sus jóvenes llegan a la casa con celulares de alta gama que ustedes no les dieron, que ellos no trabajan, que ellos no tienen pues como una forma de que ustedes digan, no, es que se lo compró, es que se lo dieron, y si se lo dieron, ¿quién se lo dio? Un celular, unos zapatos, una tablet, bueno, en fin, dinero en efectivo, situaciones que nos tienen que alertar. ¿Y por qué digo que la comunidad docente también y directiva? Porque los chicos, pues si bien la pandemia ha impedido que estén en las instituciones educativas presencialmente, pues esto no va a ser siempre, ¿cierto? Y los docentes tienen también la posibilidad de estar ahí muy atentos. Si yo sé que el papá y la mamá de X estudiante no, pues o no comulga con entregarles, digamos, estos aparatos siendo tan pequeños, o no tiene posiblemente la capacidad económica, yo debo alertarme, y no solamente alertarme entonces como docente, sino que debo alertar a los padres, y los padres pues no deben alegrarse de tan rico, mi hijo se consiguió un celular, mi hija por fin tiene su computador, pero ¿quién se lo dio? ¿Quién le dio ese computador? ¿Quién le dio esa herramienta que quizás necesita? Pero tiene que alertarnos de eso y tiene que hacer que nos cuestionemos y consultemos y les preguntemos. Perfiles sin fotos o de adultos desconocidos agregados a las redes sociales de nuestros chicos. Entonces, las redes sociales no son aptas para niños y para niñas. Sin embargo, pues se da, ¿cierto? Que algunos padres permiten que los niños y las niñas tengan redes sociales desde los 10, desde los 11, desde los 12. Esa red, hay una red que se utiliza muchísimo y que se ve pues también como muy inofensiva, digámoslo así, y es el TikTok. Hasta hace poco, la semana pasada, estaban denunciando una red que se está moviendo a través de ese medio. Entonces, pero resulta de que esos perfiles son sin foto o son perfiles de adultos. Nuestros niños y nuestras niñas no tienen por qué dentro de sus redes sociales tener agregados adultos.
porque si el adulto fuera responsable, pues no sería o no aceptaría la invitación de un menor. Pero como de pronto entonces esos adultos lo que están buscando precisamente es aprovecharse de los jóvenes, de los chicos, entonces lo que tenemos que estar es muy pendientes de quiénes son las personas con quien nuestros hijos conversan, incluso a través del WhatsApp, a quién tienen agregados, quiénes son esas personas, porque eso nos tiene que alertar. Y seguramente ustedes podrán tener otras alertas que no están acá y que ustedes como papás también utilizan. Entonces es importante que en estos espacios de conversación de los padres, también lo compartan con los otros. Si tienen alguna experiencia, si hacen algo. Yo, por ejemplo, hago tal cosa, yo converso. Conversar es muy importante, dialogar con ellos, ganarse su confianza, ¿sí? Pero de una manera tranquila, y cuando un chico o una chica venga, se acerca al papá y a la mamá con la confianza de contarle algo extraño que le esté sucediendo, la primera reacción no puede ser ni un grito, ni un regaño, ni yo le dije, si ve, no hace caso, no. Hay que escucharlos, porque si nosotros hacemos eso, inmediatamente bloqueamos esa confianza que seguramente no fue fácil para él tener en su papá o en su mamá o en su cuidador. Dale, Carlos, por favor. Bueno, entonces nosotros a través de un convenio, el 572 del 2019, con la Universidad de Antioquia, del área metropolitana, se realizaron, digamos, varias acciones, pero entre esas una de las más importantes es el diagnóstico, son los diagnósticos municipales. Y hoy, por ser el municipio de Envigado, pues yo traje acá algunas de los hallazgos en este diagnóstico que seguramente a ustedes les va a interesar y que luego, Carlos, si también la institución educativa desea, yo también te la puedo hacer pues llegar de manera magnética para que si en algún momento la quieren consultar. Entonces, en el municipio de Envigado, y según pues como los datos suministrados por la policía, entre el periodo 2014 y 2018 la frecuencia de denuncias no fue muy alta, ¿cierto? Pero no se registraron pues como casos denunciados, pero en el 2016, o sea, entre ese periodo, en el 2016 sí cambió y la frecuencia poblacional de denuncias por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes de toda el área metropolitana fue un 3.3%, aumentó, ¿cierto? Y luego tuvo el punto más alto en el 2017 al llegar a un 4.9, casi el 5% de denuncias. Luego en el 2018 baja un poco. Sin embargo, esa tasa, mire, del 2017, del casi el 5% de denuncias, bajar al 1.6 en el 2018 también suscita un asunto de, no sé, que nos tiene que cuestionar, porque puede haber un subregistro. Lo que pasa es que no siempre la denuncia, o sea, la denuncia no es mala, la denuncia precisamente lo que hace es alertar a las administraciones, alertar a la policía, a la fiscalía, pero cuando hay esta baja de denuncias tan abrupta, de un casi 5% a un 1.6%, eso también alerta, ¿cierto? Entonces no siempre es una reducción del delito, sino que puede ser un subregistro. Ya no denuncian, ya se quedan callados o posiblemente los padres ya no se están enterando porque hay nuevas modalidades que surgen cada día diferentes. Dale, Carlos, a la siguiente. Las víctimas pues, de estas denuncias o de este flagelo, ¿cierto? Casi siempre son adolescentes que son llevados a lugares públicos, bares, discotecas, donde pues, consumen licor, consumen drogas y son inducidos por personas adultas, ¿cierto? Por ejemplo, la modalidad de damas de compañía, esa es una modalidad donde se da mucho en esos lugares como de alto consumo y de estratos altos. Esas damas de compañía no siempre son chicas mayores de edad, en su mayoría son niñas y adolescentes menores de edad. Y les ofrecen todo tipo de sustancias.
Entonces esas pueden estar siendo captadas por grupos delincuenciales, como les decía ahora, quienes están aprovechando y están explotando a estas niñas y a estos niños, y lo que hacen es que se llenan de dinero a costa de a estos niños y a estas niñas les entregan algo, pero realmente ellos son los más beneficiados. Entonces, muchas de esas posibles víctimas vienen de otros municipios del área metropolitana, inclusive de otros departamentos, lo que yo les contaba ahora. Las traen, entonces, por ejemplo, en el norte se encontraron en esas fincas que hicieron allanamiento a la policía, se encontraron niñas del sur, niñas de Sabaneta, niñas de incluso de Envigado, niñas que vienen y son explotadas en este lugar. Las estudiantes de instituciones educativas, mire, en las instituciones educativas ocurre mucho la captación, porque los proxenetas y las proxenetas incluso están dentro de la misma institución educativa y también son menores, ¿cierto? Entonces, no necesariamente es que entonces ellas sí son las delincuentes, no, ellas también están siendo explotadas, solo de una manera diferente. Y ellas pueden ser vendidas en contexto turístico y para demanda de todo tipo de delitos. La edad promedio entre las víctimas halladas en los diagnósticos está entre los 6 y los 12 años, perdón que ahí se fue la otra, y en su mayoría son del sexo femenino. Darle, Carlos, porfa. Esas edades, ese rango de edades fue como una constante en todos los municipios del área metropolitana. Dale la siguiente diapositiva, Carlos. Carlos. Parece que dejó de compartir. Discúlpenme un momento. No. No, entonces Sí, ya. devuélvete un poco, porfa, porque yo creo que se adelantó. Entonces era que había dejado de compartir. Los delitos denunciados en el municipio por año. Entonces, del 2016 al 2018, el delito más denunciado es la inducción a la prostitución pornográfica, la utilización de menores en pornografía infantil o explotación sexual con intenciones pornográficas. Esta es, digamos que la más denunciada en el municipio. Entre el 2016 y el 2018. Mire, estos medios lo que hacen es facilitar, ofrecer servicios sexuales de menores. Entonces son brochures, digámoslo así, donde se ofrecen los servicios y se ofrecen diferentes tipos de servicios, inclusive lo que yo les decía ahora, venden las virginidades de algunas chicas, venden paquetes de todo. Y los procesos relacionados con la ocurrencia de la EXNA, digamos que son algunas situaciones que se suscitan incluso desde las familias, ¿cierto? Nuestro entorno protector, el primer entorno protector de los chicos y las chicas es sin lugar a duda la familia, y seguido de eso entonces es la escuela, pero vamos a hablar como de estos procesos relacionados, y cuando hablamos de esos procesos relacionados es porque también se conversó en este diagnóstico con chicos y con chicas que están dentro de este flagelo, entonces ellos también digamos que se quejan de algunas situaciones. Dice, el microtráfico, entonces el consumo de sustancias psicoactivas por parte de niños está muy de la mano, muy relacionado con el microtráfico en los barrios de los municipios, está muy relacionado, y esto favorece a la dinámica de la explotación sexual y comercial, porque si los niños consumen, como lo decíamos ahora, son mucho más fáciles de explotar. Las pocas herramientas para resolución de conflictos al interior de las familias, el poco diálogo o la falta de
resolver los conflictos de una manera asertiva. Entonces hay violencias intrafamiliares, hay un asunto de pronto también de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, y eso también hace que ellos prefieran ir, contar sus problemas y relacionarse más con personas externas que pueden llevarlos a este tipo de flagelos. El poco acompañamiento en las redes sociales. Los niños y las niñas deben estar acompañadas en las redes sociales, deben tener una permanente supervisión. Y sobre todo pues en este 2020, que ha sido un año donde las redes pues es a través de los cuales los niños y las niñas, por ejemplo, han estudiado. Entonces es muy complejo. De pronto antes era más fácil decir que papá y mamá dijera no puede utilizar el celular, no puede utilizar el computador y no puede utilizar el internet, pero ahora resulta que están estudiando. Entonces mamá y papá preguntarán, ¿y cómo vamos a hacer si es que así estudian, cierto? Pues cómo vamos a impedir entonces eso. No es impedirlo, pero sí es tratar de acompañar. Pero además los computadores, las redes se pueden limitar, sobre todo para los más pequeños se pueden limitar, y para los más grandes pues uno también puede revisar qué sitios está visitando nuestros chicos. La presencia de grupos delincuenciales organizados es demasiado importante saber que tenemos grupos y que eso no lo podemos desconocer en nuestro territorio, y tratar de limitar de pronto el acceso de nuestros chicos a esos sectores donde están, o a esas personas que están inmersas en esto, porque en los territorios pues para nadie es un secreto que los mismos jóvenes del territorio hacen parte de estos grupos. Entonces no pueden ser las personas que pues como que estén siendo, digamos, los amigos directos o relacionándose directamente con nuestros chicos. A ver, por acá un papá dice, Juan Daniel dice, pues profe, por la mañana hace tareas en el computador y por la tarde le quitan el internet. Bueno, es una manera de controlar, ¿cierto? Bueno, mire, acá hay una que es muy importante, y es esa vivencia de culturas machistas en las relaciones familiares y comunitarias, obviamente. Entonces es una situación que normaliza ese delito, y las víctimas en muchas ocasiones tienden a no reconocerse como tal. O sea, cuando hay una relación pues que es cultural, que es de tanto machismo, es difícil que, por ejemplo, las niñas identifiquen que están siendo cosificadas, que están siendo manipuladas, porque digamos que si yo como papá, o si yo como chico, digamos, veo en mi casa que siempre, que no hay un diálogo, sino que mi mamá siempre es la que obedece, por ejemplo, sin tener el derecho a opinar, sin tener el derecho a refutar, posiblemente esas chicas afuera van a replicar esas formas de relacionamiento, y entonces van a permitir que ya sea su novio, que ya sea la persona con quien se están relacionando, las exploten también. ¿Por qué? Porque empiezan a multiplicar, a ser multiplicadoras ellas de ese tipo de relacionamiento cultural, machista que han visto, no solamente de pronto en su familia, pero sí también a través de la comunidad en sí, en general. Entonces, son procesos que son muy relacionados con la ocurrencia de la exna. Cuando los chicos no tienen en su familia un espacio donde ellos puedan contar de una manera tranquila, sin ser violentados, por ejemplo, sin ser señalados, sin ser hasta golpeados o violentados de manera física o psicológica, entonces ellos se van a ir a contarle sus cosas a una persona en la escuela, pues a un compañero de la escuela, a una compañera, o a una persona en las calles, a alguien en el parque,
a alguien que encuentren en cualquier espacio y que esas personas sí los van a escuchar, les van a decir que los entienden, les van a decir, o sea, siempre, obviamente en ellos van a encontrar un refugio. Hagamos que ese refugio sea la familia, hagamos que ese primer entorno protector siga siendo la familia. Dale, Carlos, por favor. Yo les voy a compartir entonces también unos lugares que fueron identificados como zonas de riesgo en el municipio de Envigado. Unos lugares, unas zonas que fueron identificados como zonas de riesgo en el municipio donde puede darse la extra. Y vuelvo y les digo, esto es fruto de una investigación que realizamos el año pasado de la mano con la Universidad de Antioquia. Entonces, en la modalidad de explotación sexual abierta, lugar o zona, Aguasí, El Salado. Ustedes que conocen su territorio van a ir ubicándose, van a ir pensando cómo es que entonces de pronto eso se da allí. La zona se considera de riesgo dada la tolerancia del consumo de sustancias. Entonces, claro, es una zona, yo conozco El Salado, es una zona donde hay espacio para caminar, zona verde, entonces allí se puede dar, ¿cierto? Porque es una zona donde se consume. Entonces se puede dar esta explotación sexual abierta. Otra, fincas del Salado, o sea, las fincas que hay en ese entorno, donde los adolescentes van a las llamadas chiquitecas, donde se consumen sustancias psicoactivas y se presume que es un entorno de riesgo para el abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Otro, el Parque San Rafael. En el sitio hay expendio, consumo y reclutamiento de niños y niñas y adolescentes con fines del narcomenudeo, o sea, los reclutan para vender sustancias psicoactivas y o sea, hay expendio, entonces ahí se vende, ahí se consume, pero además entonces esos mismos chicos que van y consumen terminan siendo quienes venden. Dale, Carlos, por favor. El Parque San Rafael. Allí por grupos armados. Dice, en el sitio hay expendio, consumo y reclutamiento de niños con fines de narcomenudeo, también como en el anterior. En San José hay un sitio de expendio, consumo y reclutamiento. Ya vemos que el consumo, el menudeo de sustancias psicoactivas es recurrente en varios lugares, ¿cierto? Entonces en San José se da explotación sexual abierta y también utilización por grupos armados con fines de explotación sexual. Y explotación sexual abierta en el sector de la señorial. En el sitio hay expendio, consumo y narcomenudeo. Dale, Carlos, por favor. En esta, pues ya estas son las últimas. En el municipio hay reconocidas pues varias zonas, o fueron reconocidas varias zonas. En el zona señorial, dice, en el sitio hay expendio, consumo y reclutamiento. Y en la Bota de Envigado, es una zona de rumba, de consumo de licor, de sustancias psicoactivas, ingresan menores de edad a establecimientos de venta de licor y presencia de grupos armados ilegales. Entonces, si en un lugar de rumba, una zona de rumba, hay presencia de menores, sin lugar a duda ya tiene que ser un lugar que se da para la explotación sexual y comercial de los niños y de las niñas. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas expuestos a consumo de sustancias psicoactivas, a consumos de licor, son víctimas potenciales, ¿cierto?, para esto. Entonces, no sé si, bueno, yo acá por la cinta que hay abajo, pues no veo bien, Carlos, las alertas o las líneas donde se pueden llamar. No sé si los papás sí la pueden ver. Sí, sí se ve. Sí se ve, perfecto, listo. Sí. Entonces hay unas líneas que son del Instituto de Bienestar Familiar, una línea de la Fiscalía y también hay una página web. También hay una página web donde se puede denunciar y vuelvo y les digo,
no solamente denunciar si a mi hijo o a mi hija le está pasando, no solamente eso, también se puede denunciar si ustedes son testigos, si ustedes están viendo, por ejemplo, lo que se ve en estas zonas. Entonces es, si alertamos a las autoridades, por lo menos entonces para que hagan presencia, para que ya no se sientan tan tranquilos estos grupos desarrollando como estas actividades en estos espacios, y puede haber más presencia de las autoridades entonces allí, que incluso el ICBF entonces de la mano de la policía y de la mano de la administración pública puede hacer campañas de prevención en estas zonas. Nosotros ay, perdón, ven, Nala. Nosotros de la mano de la Universidad de Antioquia, cuando estábamos haciendo el diagnóstico, cuando estábamos haciendo la... Ahí me disculpan que estamos desde la casa y mi chica se alborotó. Entonces nosotros hicimos algunas activaciones y tomas en esos espacios, ¿cierto? En esos espacios que encontramos como de riesgo, hacíamos tomas culturales, hacíamos sensibilización con las personas del entorno, porque eso alerta, ¿cierto? Y eso aleja un poco a estas personas que ejercen esas actividades, porque dicen, bueno, si aquí está viniendo bienestar familiar, si está aquí la Secretaría de Gobierno, si está aquí la Policía de Infancia y Adolescencia, o sea, si están haciendo esto por acá es porque se están dando cuenta de que está pasando algo, y eso también sirve para alejar, eso también sirve para alertar. Pero donde más se debe hacer también entonces presencia y prevención y pedagogía, entonces es al interior de las instituciones educativas, con los chicos y con las chicas, con los padres que lo estamos haciendo hoy, con toda la comunidad académica. Y yo creo que más adelante vamos a estar, obviamente, entregando también información con los chicos y con las chicas. Vamos a contarles, a contarles que tener un sugar daddy no es algo normal, las están explotando, están siendo explotados, y eso también para los padres, que no tener una persona que le ayuda a mi hija, es que ese señor le colabora mucho, eso es una forma de explotación sexual y comercial, eso no es una ayuda, eso no es una ayuda inocente, es una forma de explotar a nuestros chicos. Yo creo que ahí terminamos, Carlos, o todavía tenemos otras, como no puedo ver la mía. Bueno, sí, yo creo que ahí estamos, ahí terminamos. Habíamos preparado y habíamos dicho que el encuentro era más o menos para 1 hora, y yo creo que sí nos dio como muy bien el tiempo. Nos dio el tiempo de encuentro, pero yo sí quiero pues como que ustedes, si tienen alguna pregunta, si quieren ampliar como algo, o que me cuenten, están sorprendidos, si esto no los toma por sorpresa, que hablemos un momentico. Bueno, les quiere hablar Alejandro Palacio, coordinador de convivencia. Alejo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por este espacio que nos regalan para la formación. Agradecerles a cada uno de ustedes, padres de familia, madres de familia que se encuentran en este momento preocupados, ocupados en aprender de este tipo de situaciones para evitar que pasen en nuestros hogares. Qué rico y qué bueno que nos convirtamos en multiplicadores de este conocimiento. Es una situación, como les decía Carlos al inicio de la charla, desafortunadamente es real. Desafortunadamente esto nos pasa en las instituciones educativas, en nuestro contexto donde vivimos. En todas partes estamos viendo cómo esta situación afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Inclusive muchas veces somos testigos de situaciones de estas que suceden y las dejamos pasar desapercibidas. Creemos que como no es conmigo, no me toca, entonces simplemente lo dejo pasar, ¿cierto? Como es con mi vecino, entonces yo dejo que eso pase.
invitación a que nos volvamos solidarios, y hay unas líneas de atención que nos invitan a que nuestro deber ciudadano es también acudir con la denuncia frente al conocimiento, inclusive ante la sospecha de una posible explotación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias a todos por asistir. Yo sé que nos vamos con un aprendizaje muy grande y vámonos a volvernos multiplicadores de esto. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Quería decirles, papás, muchachos, que creo que es la segunda semana cuando regresemos de este receso estudiantil. Recuerden que la próxima semana es receso estudiantil, los estudiantes no tienen clase. Y cuando regresemos vamos a tener talleres por conjunto de grados. La señora Luz Amparo nos va a acompañar, Dios mediante, y vamos a trabajar este mismo tema con los estudiantes. Porque es verdad lo que ella dice, se han presentado mucho ese tema del sugar daddy. Las muchachas y muchachos, sobre todo muchachas, felices, que vamos al parque, que el día que sacan la pensión es un día que uno ve cierto movimiento extraño en algunas niñas. Entonces, ojo, es un fenómeno que está muy cerca, vamos a abrir los ojos y de verdad les agradezco muchísimo. ¿Alguna inquietud? Por aquí una mamá o papá que dijo lo siguiente, vamos a leer lo que está en el chat. Muchas gracias, un tema muy interesante, muchas gracias. De nada, un placer. Pues, bueno, sí, básicamente agradecen y dicen que muy interesante la charla. Hay una que pregunta, ¿no hay que registrar asistencia? No sé si la señora Luz Amparo tiene algún formato para registrar asistencia. Como la reunión quedó grabada, pues allí nos damos cuenta quién asistió. Entonces, no vamos a pasar formato de asistencia institucional. ¿Alguna pregunta, inquietud? Y gracias, un tema muy importante. Bueno, si no es más, entonces les agradecemos mucho a todos por su asistencia, de verdad, construyamos su institución. Un abrazo enorme y doña Luz Amparo, de verdad, muchas gracias y la esperamos. Una preguntita. Yo tengo una preguntita, qué pena. Bien, pueda, claro que sí, bienvenida. Yo soy Luz Estela Zuluaga, madre de Livia Manuela Mauri. Muy buena la capacitación que tuvimos hoy. Pero qué bueno que también lo tuviéramos con nuestros chicos adolescentes, porque ellos hay veces no saben todas las inseguridades que hay afuera. O sea, muchas cosas que expresó que nos ofrece esta capacitación, pero tan bueno que ellos también entren a estas capacitaciones para que abran los ojos frente a tantos peligros que hay. Yo le agradezco mucho que nos puedan compartir todas estas cosas, todas estas capacitaciones para uno aprender mucho en todo este tema de adolescentes que son nuestros hijos. Claro que sí, le cuento que ya tenemos programada para, creo que la primera o segunda semana después de que regresemos de receso, charlas con los estudiantes, donde les vamos a hablar de esto. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado es que el factor protector más importante es la familia. A veces los papás nos dejamos manipular de nuestros hijos. ¿Sabe cuál es la mejor manera de prevenir este tipo de flagelos? Que el muchacho venga vaya por su muchacho al colegio. Ojalá lo pueda llevar y recoger a la hora de salida. Ese es el factor crítico de más riesgo que hemos visto en las instituciones, en todas. Entonces, ay no mamá, qué pena, ¿cómo me va a llevar usted o cómo va a ir por mí? No, pero ahí es donde empiezan a gestarse, porque se han descubierto que a las afueras de los colegios es donde se empiezan a ver movimientos extraños, personas en camionetas y este tipo de cosas. Y nosotros alertamos a la policía, ¿cierto? Y ellos se van, pero usted sabe, en un pestañeo nuestros muchachos pueden terminar en este flagelo. Gracias por su inquietud. ¿Alguna otra inquietud o comentario? No, Carlos, pues para aclararle a la mamá que sí vamos a trabajar con los chicos y que de hecho estoy totalmente de acuerdo. Ellos son los que más necesitan saber a qué se exponen. Con ellos vamos a utilizar pues como otras herramientas también, algunos videos y algunas... Porque, bueno, obviamente vos sabes que desde la pedagogía con los chicos se trabaja de una manera diferente y más amena, que a ellos les atraiga y que a ellos les llame la atención, y con las imágenes y los videos que vamos a trabajar con ellos seguramente se van a ir mucho más claros en algunos conceptos y que ellos son las víctimas potenciales de todas estas personas y que aunque les hagan sentir que ellos ganan, es pura mentira. Los que ganan son los otros que los están explotando.
lo vamos a hacerlo con los chicos y con las chicas. Y bueno, el próximo año también desde el área metropolitana ya tenemos un plan de trabajo muy listo y preparado para trabajar ojalá, Dios mediante, podamos hacerlo presencialmente con los chicos en las instituciones. ¿Listo? Muchas gracias Bueno, a todos. muchas Un gracias. abrazo. Que estén muy bien. Chao, se cuidan, saludos. Chao, Carlos. Chao. Chao, Alejo. Muchas gracias. Gracias a usted, mamá, por estar acá. Carlos y equipo del Ágora, muchas gracias por esta charla. Ojalá hubiésemos tenido más papás. Es verdad. Pero ahí quedó Bueno. grabada. Yo creo que podemos Sí. retomar en otro momento. Feliz día. Qué rico, sí, buen día. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Igualmente, gracias a usted. De verdad que sí, mucha información. Es verdad. Gracias, mamá. Gracias Saludos. a todos, de verdad, Dios les bendiga y sí, tenemos que estar alerta realmente y no solamente con los de uno, sino también con los que no son de uno, porque al final todos son niños, todos son adolescentes y qué bueno tener la y de hablarles a ellos, de verdad, porque ahí uno comete el error de como que de gritar, de desesperarse o repetir las cosas y ahí como que dejan de, por lo menos en mi caso, a lo mejor yo soy la que, pero sí, porque a veces le digo a los niños, cuidado. Es verdad. Sí. Amén. Así Feliz que, día. muchas gracias, sí. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias y feliz Alejandro, día para todos. Sí, Carlos. tú detienes la grabación para que quede grabada, ¿cierto, Alejandro? Lo que pasa es que recuerda que la grabación queda, sin embargo, queda en el dispositivo, ya no queda alojado en ninguna nube. Oh.